marketing y creatividad para, para emprender, del autor, el doctor Alejandro Snark. Esta es organizada por la Unidad de Extensión de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso. Saludamos a la directora de nuestra casa de estudios, la profesora Tania Yacaso Cisterna, al coordinador de la Unidad de Extensión, profesor Ernesto Fernández Ollarzo, y por supuesto a nuestro cuerpo académico y a todos los estudiantes y estudiantas que nos acompañan. Muy especialmente un saludo para nuestro distinguido expositor, el profesor Alejandro Snark. Antes de iniciar esta actividad, dejamos con ustedes a la directora, la profesora Tania Yacaso Cisterna, quien entregará un breve saludo. Profesora. Muchas gracias, Lenka. Sí, bueno, Alejandro, agradecer la disposición que has tenido de presentar hoy día tu libro y, por supuesto, para nosotros es un honor tenerte de vuelta en nuestra escuela después de tantos años y creo que es para nuestros estudiantes muy significativo que puedan ver y reconocer cómo un titulado, egresado, exdirector ha realizado su vida profesional y su vida académica y que ha tenido un exitoso desarrollo y que también ha podido transmitir todo lo que ha aprendido a lo largo de los años, las diversas áreas en las cuales te has especializado. Así que Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se hace porque para mí tiene un significado muy especial. No es solo compartir el libro más reciente que ha salido de McGraw-Hill, sino que volver, aunque sea virtualmente, a el lugar donde estudié, donde trabajé un tiempo y, como te recuerdas, incluso llegué a ser director de la carrera de Ingeniería Comercial. Por lo tanto, yo agradezco mucho, insisto, la invitación que se me ha hecho de compartir algunas ideas, algunos conceptos que están involucrados en ese último libro. Y si te parece, ya en honor al tiempo, comenzamos a entrar en materia. El tema, como ustedes saben, sobre el cual vamos a conversar es marketing y creatividad para emprender. Mi nombre también, como ya lo saben, es Alejandro Snark, apellido un poco complicado, con una sola vocal, pero pueden llamarme sin problemas Alejandro. Y efectivamente, por supuesto, soy de nacionalidad chilena, aunque llevo muchísimos años, más de los que quisiera recordar, en Colombia, lugar donde estamos efectuando en estos momentos esta presentación. Junto con darles una cordial bienvenida a esta charla, quiero comentarles de que los temas de marketing, de creatividad y emprendimiento han sido bastante tratados, pero generalmente se hace de manera individual. Es decir, hay muchos textos, libros de marketing, como los hay sobre creatividad y muchos más, por supuesto, sobre emprendimiento. Pero lo que yo he tratado de hacer en este último texto es reunir estos tres conceptos que generalmente, como digo, se tratan por aparte y manifestar que el marketing y la creatividad es algo fundamental cuando estamos hablando de emprendimiento. Y ese es realmente el objetivo de este texto. Repito, marketing y creatividad para emprender. Y un poco para irnos ubicando en estos temas, partamos haciendo una aclaración de los mismos. Por ejemplo, hablamos mucho sobre emprendimiento, pero no siempre se tiene claro qué es realmente el emprendimiento. Para nosotros sería una actividad que involucra la detección, evaluación y explotación de oportunidades para desarrollar e introducir proyectos, productos, servicios, procesos y o crear naturalmente organizaciones.
pero no siempre se entiende bien qué es emprendimiento. Se piensa, por ejemplo, que emprendimiento solo se refiere a crear eventualmente una empresa, pero cuando estamos hablando de emprendimiento, esto puede ser cualquier acción, ya sea salvar ballenas, un proyecto político o religioso, eso también puede ser efectivamente un emprendimiento. Pero insisto, se asocia el emprendimiento generalmente y exclusivamente con la creación de empresas. Pero aún así, en este concepto, a veces se producen algunas confusiones por cuanto esa palabra de emprendedor está de moda e incluso se utiliza de una manera errónea. Y prácticamente cualquier trabajo independiente se considera de que es un emprendimiento. Y ello no necesariamente. Un profesional independiente no necesariamente es un emprendedor. O si alguien crea un negocio. Es cierto que puede estar alejando un capital y desde ese punto de vista se puede considerar un emprendimiento. Pero realmente y conceptualmente, para que haya un emprendimiento, debe haber algo diferente, algún tipo de innovación implícita, ofrecer más de lo. Pero en términos generales, hay muchas clases de emprendimiento, como les decía. Hay emprendimientos públicos, emprendimientos sociales, emprendimientos artísticos, culturales, políticos, religiosos o espirituales, y por supuesto el emprendimiento empresarial, que es aquel que nos va a preocupar particularmente en el día de hoy. Pero incluso si estamos hablando de emprendimiento empresarial, es importante tener claro de que hay dos tipos de emprendimiento empresarial. Aquel que funda una empresa, pero también aquel que dentro de las organizaciones hace cambios, innovaciones, etc. Pero como he reiterado varias veces, se le da mucha importancia al fundador de empresa y se descuida el emprendedor dentro de las empresas establecidas. Y eso es de cuidado, porque como comentaba, hoy está de moda el ser emprendedor, ser independiente, ser tu propio jefe, etcétera, etcétera. Pero el emprendimiento en las organizaciones establecidas también, por tanto, las empresas siempre va a haber algo que cambiar, que mejorar en productos, en procesos, en métodos. Es más, incluso si se llega a fundar una nueva empresa, para que ésta progrese, debe ser innovada continuamente. Por ello, yo suelo decir de que el desarrollo económico y social requiere de personas emprendedoras capaces de cambiar y mejorar productos, procesos, métodos o sistemas para hacer crecer las empresas existentes, públicas y privadas, así como personas con el espíritu empresarial que creen sus propias organizaciones. Ambos emprendimientos son fundamentales. Ahora bien, se suele decir naturalmente que todo emprendimiento debe comenzar con una idea. Y esa idea puede ser una necesidad por ser satisfecha, un deseo a ser cumplido, un temor a ser aliviado, un problema que necesita ser resuelto, un producto o servicio a ser mejorado, algo que surja de los avances tecnológicos o de cambios culturales. La idea puede ser definitivamente muy diversa. Podríamos decir de que hay 5 pasos para observar en un emprendimiento. El primer paso es naturalmente mirar hacia adentro, es decir, que la persona haga una reflexión, una introspección acerca de nuestras propias cualidades, habilidades y limitaciones. Primer paso, entonces, mirar hacia adentro. El segundo paso es mirar hacia afuera, es decir, identificar en el mercado aquello que los compradores o usuarios necesitan, desean, les gusta o les interesaría comprar, si es con fines de lucro, ya sea un producto o servicio. Entonces, primer paso, mirar hacia adentro. Segundo paso, mirar hacia afuera.
Después miramos hacia los costados, es decir, con qué cuento, analizar si estoy o no en condiciones de hacer algo para aprovechar esas ideas detectadas, combinando lo que veíamos en el primer paso, cualidades, habilidades y recursos materiales y económicos. El cuarto paso se refiere a mirar hacia arriba, preguntarnos si estamos dispuestos a realizar todas las acciones necesarias para aprovechar la idea, teniendo presente que en los emprendimientos a veces hay que traficar un trabajo estable, tiempo con la familia, etcétera, etcétera. Y el último y quinto paso yo lo llamo mirar hacia adelante. Es decir, hacer una evaluación, listar y filtrar todas las ideas detectadas y describir para cada una las ventajas y desventajas que ofrecen en función de costos, ingresos estimados, tiempos, el tema que ya hacíamos mención de comodidad, satisfacción personal y seguridad. 5 pasos entonces para aquellas personas que quieran emprender. Ahora bien, desde el punto de vista personal, hay que hacer una evaluación, análisis interno de conocimientos, experiencias, gustos, facilidades, capacidades, recursos, habilidades, y un análisis externo, como ya veis, necesidad, el tecnología. Además de esos 5 pasos mencionados, cada emprendedor de potencia debe hacer un análisis interno y externo de irse a ese movimiento. Por supuesto que hay algunas actividades personales que están importantes, sentimiento, la intuición, la iniciativa, la curiosidad, la confianza y la resiliencia. Como digo, cualidades básicas si queremos emprender, entre otras, naturalmente, debe tener es emprendedor. Pero definitivamente para emprender decíamos que se requiere de ideas. Y eso nos lleva a hablar el primer tema que vamos a tratar hoy, es precisamente la creatividad. Porque si no tenemos creatividad, van a surgir aquellas ideas que nos pueden conducir a un emprendimiento. ¿Y qué es creatividad? Realmente creatividad es una palabra que usamos, pero siempre tenemos claro, entendemos realmente por creatividad, porque el tema es complejo. Puede ser una habilidad, puede ser resultado de un proceso, puede ser un producto. Para nosotros, en esta oportunidad, creatividad simplemente va a ser el resultado de un proceso que nos va a conducir a un nuevo, distinto o algo que no existía antes, que efectivamente puede ser la solución a un problema o puede ser algún producto o algún servicio. Pero, repito, creatividad, resultado de un proceso que nos va a conducir a un nuevo distinto. Y a veces a ese algo distinto también se le agrega el que sea valioso, aunque sea para la persona que lo está produciendo. Porque, por ejemplo, un esquizofrénico podría ser, entre comillas, muy creativo, pero a lo mejor muchas de sus ideas no le sirven a nadie, ni siquiera al que las está produciendo. Por otra parte, creatividad suele dirse ya asociarse a la... Es decir, uno dice es creativo, un gran pintor, escultor, científico, pero la creatividad, como la hemos actualizado, se puede dar en diferentes niveles. Y hay un nivel superior a la creatividad que alguien genere alguna idea, algún concepto, alguna solución, y esa idea, concepto o solución atribuye un número muy grande de personas. En ese caso hablamos de creatividad a nivel superior, que, como digo, puede confundirse con la agilidad. Creatividad también puede darse en nivel intermedio,
aparece, generamos ideas o soluciones y estas no tienden a tan universal, universidad. Allí hablamos de creatividad al intermedio. Incluso esta puede darse en un nivel individual, personal, que aparece cuando esas ideas o soluciones y es del ámbito personal, familiar. Por ejemplo, en ese padre puede ser enorme, creativo, pero claro, esa creatividad va a traer un particular. En otras palabras, viendo de la relación que tengan esas nuevas ideas, podemos hablar de una al nivel superior, al nivel intermedio o a nivel individual. Y por supuesto, quiera tres niveles de creatividad es algo muy importante y muy trascendente. A su humanidad se debe a las ideas, todo lo que no es natural, artificial, tanto desarrollo. Y es necesario que lo hacen vivir y progresar, necesitan innovar esos medios. Pero no solo son las empresas, también las comunidades, ciudades más necesitan de ideas creativas para solucionar algún problema del país. Por supuesto, el individuo personal tiene esa creatividad muy importante porque nos individuos convencionales, incluso necesitamos de una dosis importante de creatividad. Dada la importancia de la creatividad, como lo hemos manifestado en cualquiera de los niveles, de un tiempo a esta vez ha comenzado a estudiar la problemática con un enfoque diferente. Tradicionalmente se estudiaba la creatividad bajo una perspectiva psicológica. ¿Cuáles eran los procesos mentales involucrados en la producción de ideas? Hoy los estudios son mucho más ver personas o por qué no lo es, o por qué en determinados ambientes se da la creatividad más. Y esto se de conclusiones interesantes. La primera gran conclusión es que todos son activos. La creatividad es un don de todos, independientemente de su género, de su edad, de sus estudios, e incluso todos somos creativos. Pero desafortunadamente, por algunos elementos que conversaremos después, esta creatividad no se ha desarrollado. Al contrario, se piensa que en promedio 10% de todo tercera nos dice de que la creatividad no es algo que se tiene o no se tiene o se tiene en un determinado, es algo desarrollo. Es decir, dar niveles más altos de la misma, estudiándola, practicándola, etc. Cuando uno mira las conclusiones de estos estudios, tal vez la que más llama la atención es la segunda. Es decir, si hemos dicho que la creatividad es algo tan importante, ¿qué ha pasado con nuestra creatividad? En realidad hay muchos motivos, razones, circunstancias, algunas de las cuales veremos brevemente, que han ido limitando esta capacidad de pensar, de generar cosas
nuevas. Y esos bloqueos que han limitado a veces, es importante identificarlos, porque en la medida que los identifiquemos, podemos también comenzar a dar como los primeros pasos para alcanzar niveles más altos de creatividad. Algunos bloqueos personales típicos son emocionales, aquellos que están en nosotros mismos y nos impiden buscar o expresar ideas. Entre ellos podemos mencionar el temor a equivocarnos o el aferrarnos a una idea. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en una reunión, se está discutiendo algún problema, se nos ocurre una idea, pero nos queda. La reunión sigue su curso y alguien pide la palabra y dice exactamente lo que nosotros habíamos pensado y todo el grupo, bravo, qué buena idea, y nosotros, bruto, ¿por qué no lo dije? Por ese gran temor que tenemos a equivocarnos. O el aferrarnos a una idea. Si alguien opina algo en relación a lo que nosotros estamos diciendo, lo tomamos casi como un ataque personal y a menudo nuestras reuniones se transforman en atacar y de ideas en lugar de entre todo dar otras opciones. O el deseo de triunfar fácil. Uno muchas veces cree que la creatividad es, uy, se me fue la idea, se me encendió la ampolleta, pero no, la creatividad implica esfuerzo, trabajo, y muchas veces no lo somos por ese deseo de triunfar fácil. O el gran temor que tenemos a lo desconocido. Resulta que hay un viejo dicho popular, más vale malo conocido que bueno por conocer, que obviamente se opone radicalmente a la creatividad, o el pensar que el mundo no es creativo, o la falta de incentivo. Otros bloqueos podríamos llamarlos perceptuales, que están un poco en el manejo de nuestros sentidos, que va desde descuidar lo obvio. Uno muchas veces cree que la creatividad tiene que ver con cosas muy difíciles, sofisticadas. A veces son tan simples las soluciones que a nadie se le había ocurrido antes. ¿Cuántos años llevábamos pesadas maletas? Hasta que hace muy poco a quien se le ocurrió ponerle rueditas a esas maletas. Qué solución tan simple, ¿verdad? Pero a nadie se le había ocurrido antes. Llegamos primero a la luna antes de ponerle rueda a las maletas. O no usamos los sentidos, no vemos las cosas de todos los ángulos. A veces no entendemos correctamente el problema y eso nos desvía de soluciones, no relacionamos las cosas y, en resumen, tenemos una falta de entrenamiento perceptual. Pero quizás uno de los bloqueos personales típicos más importantes son los culturales, es decir, la falta de curiosidad. Los niños son eminentemente creativos porque ellos preguntan, ellos cuestionan todo, pero nosotros de adultos vamos manteniendo las mismas cosas y no nos cuestionamos. Habrá una forma de hacerlo, etcétera. O exceso de fe en la lógica, problema cultural. Lo que es lógico funciona y lo ilógico no. Pero si uno pensara así, a lo mejor los aviones no hubiesen sido inventados porque es ilógico que más pesado que el aire vuele. O limitamos la fantasía y el juego. Y vuelvo al ejemplo de los niños que juegan, hacen uso de esa fantasía. Nosotros de adultos lo consideramos poco serio. ¿Cuándo fue la última vez que nos disfrazamos, que damos por locuras, entre comillas? O estamos llenos de costumbres y tradiciones que nos hacen seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Pero tal vez el bloqueo cultural más importante, sin lugar a duda, son nuestros modelos educativos, que lejos de motivar la creatividad, la matan, la frenan, la inhiben, la abortan. Desde el preescolar, ¿cuál es el estudiante que sacan del salón de clase? El que pregunta, el que molesta, probablemente el niño creativo. Y desde muy temprana edad vamos limitando su creatividad. Por ello se dice de que esos modelos educativos son coercitivos, sancionantes, memorizantes. Y el examen tradicional es el mejor ejemplo de ello. Cuando un maestro le dice al niño, trata de recordar,
porque eso es lo que se mide, la capacidad de reproducir lo que dijo el profesor, lo que dijo el libro, memorizantes y coercitivos. Y una desvinculación total entre la teoría y la práctica. A uno en el colegio le enseñan electricidad, le enseñan física, pero uno cuando termina el colegio es incapaz simplemente de arreglar un enchufe. O falsas dicotomías, el patio para jugar, el salón de clases para aprender, falso. Yo puedo jugar en el salón de clase o aprender en espacios abiertos, como es algo que está muy de moda en los temas de liderazgo, de coaching, etcétera, etcétera. Pero son falsas concepciones. De allí que muchas veces yo me he atrevido a decir que en muchas universidades tenemos profesores del siglo XX, estudiantes del siglo XXI y a menudo programas del siglo XXIX. Por ello, reitero, nuestros modelos educativos, en lugar de incentivar la creatividad, muchas veces la van matando. Y no solo a nivel de preescolar. Desafortunadamente, esto también ocurre en los niveles superiores. A veces termina todo un semestre y los estudiantes dicen, no aprendimos nada. Pero la pregunta es, ¿y qué hicieron ustedes durante el proceso? Porque no es solo culpa del modelo del profesor, una cuota importante de responsabilidad la tienen los estudiantes y ellos no preguntan, no cuestionan, etcétera, lo cual limita también la creatividad. Bueno, en definitiva, como dice ese gato, el humano promedio ha invertido entre 1.000 y 10.000 horas aprendiendo formalmente administración, economía, finanzas, marketing, idiomas, computación, etcétera, y muy poco sobre sí mismo, sobre cómo puede pensar, crear y resolver problemas. Por ejemplo, todos en algunos estudian filosofía, pero ¿qué fue estudiar filosofía? ¿Qué decían algunos filósofos? ¿Cuál era la teoría que ellos tenían? Pero realmente no nos enseñaron a filosofar, que definitivamente es algo diferente. Bueno, pero ¿cómo podemos mejorar en lo personal? Algo con el corazón y también, por supuesto, con el cerebro. Tomando un café y analizando nuestras propias limitaciones que podríamos tener, pero no solo analizando esas limitaciones, sino que viendo qué podríamos hacer al respecto. Me explico. Digamos que yo haya detectado que tengo mucho temor en equivocarme. Bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Decir mis ideas, entrar en un círculo positivo de la creatividad y no negativo, etcétera, etcétera. Por ello, lo primero sería reconocer el obstáculo, pero no quedarnos en ese reconocimiento, sino que particularmente ver qué podría hacer al respecto. Por ello, hay que eliminar las barreras, algunas de las cuales hemos mencionado, salir de esa zona de confort a la que nos estamos acostumbrando, porque es más fácil naturalmente estar en ella y, por supuesto, ejercitar el cerebro, porque después de todo el cerebro es un músculo y si no lo ejercitamos se tiende a atrofiar. Incluso la tecnología nos ha ayudado mucho, sin lugar a dudas, pero también ha limitado algunas cosas. Muchas veces tenemos que multiplicar 3 por 4 y sacamos, ¿verdad? Utilizamos el teléfono. O ante cualquier problema pensamos qué habrán dicho los eruditos en relación a ello, en lugar de pensar por nosotros mismos. Entonces la tecnología nos ayuda mucho, pero naturalmente hay que saber usarla. En definitiva, se ha dicho que en alguna medida un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, es decir, que sigue teniendo esa capacidad de pensar, de cuestionarse, de imaginarse cosas, etc. Incluso el autor de un libro famoso, El Principito, dedica esa obra a otra persona, pero dice cuando sea niño. Es decir, nunca perder esas habilidades que realmente poseen los niños. Y
En función de ello, lograr lo más importante, que es la superación y el desarrollo de esa capacidad creativa, que como veíamos es muy importante en todos los aspectos, pero particularmente, por supuesto, si estamos pensando en el emprendimiento. Se requiere también una actitud mental positiva. Yo quiero, yo puedo, yo lo voy a lograr. Tal vez ese hipopótamo nunca llegue a ser un unicornio, pero tener esa actitud mental positiva ayuda definitivamente muchísimo al respecto. Pero, ¿de qué sirve una idea si no lo transformamos en algo real? En esta oportunidad no estamos hablando de la creatividad por la creatividad o por la grandiosidad de las ideas, sino que estamos hablando de una creatividad aplicada, es decir, de algo que se transforme en algo concreto. Porque muchas veces juzgamos la creatividad por la grandiosidad de las ideas, pero como digo, estamos hablando de una creatividad aplicada, es decir, de algo que pone énfasis en la praxis de la creatividad para lograr objetivos concretos como diseñar, resolver, lograr, obtener, solucionar, mejorar o innovar. Porque no estamos hablando en esta oportunidad tampoco de una creatividad artística solamente. Hablamos de una creatividad aplicada. Y eso nos lleva a hablar de otro tema, que es la innovación, porque creatividad es pensar en nuevas ideas. En cambio, innovación es hacer cosas nuevas. Y esa es la gran diferencia entre creatividad e innovación. Repito, creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación, en cambio, es hacer cosas nuevas. Y esa innovación tiene dos fases. Hay una fase creativa, generar la idea, que es lo que hemos estado hablando, pero también hay una fase ejecutiva que transforma la idea en resultado. Hay personas que se les facilita la generación de ideas y hay otras personas que transforman la idea en resultado, pueden implementarlo. Pero un profesional exitoso definitivamente debe ser una especie de pensador ambidiesto, es decir, capaz de generar la idea, pero también de transformar esa idea en un resultado. Y eso nos lleva precisamente a la actividad emprendedora, porque la actividad emprendedora en alguna medida es la gestión de la innovación, sin importar si esta ocurre dentro o fuera de las organizaciones existentes, porque como decía, hay quienes crean empresas, pero hay quienes las transforman o mejoran. Ambos tipos de emprendimiento son clave. Pero esa gestión del emprendimiento, gestión de la innovación, naturalmente trae muchos riesgos, porque a menudo estamos experimentando con tecnologías, con mercados, con productos, etcétera. Pero no solo trae consigo riesgos, sino que la tasa de fracasos es bastante elevada, es muy elevada en realidad, más allá de lo que uno habitualmente piensa. Cuando estamos hablando de nuevos productos, esa tasa de fracaso, aunque el término fracaso puede ser relativo, en promedio es del 70% para los productos de consumo, 40% para los productos industriales y 45% para servicios. E insisto en que el término fracaso puede ser relativo. No funcionó, no se vendió, no se cumplieron las expectativas, etcétera, pero realmente elevado. Puede que en nuestro medio latinoamericano, Chile en particular, estas tasas sean un poco menor porque la gran mayoría de nuevos productos que se lanzan en nuestros mercados más bien corresponden a la categoría de imitación, es decir, mejora de productos existentes o productos que ya han tenido éxito en el exterior. Pero aún así, estudios en nuestro medio demuestran que la tasa de fracasos en nuevos productos es bastante elevada.
Y si estamos hablando de empresas, esto es aún mayor. Se estima de que cada 10 emprendimientos viables sobre el papel, 5 desaparecen durante el primer ejercicio de funcionamiento y otros 3 lo hacen antes de alcanzar el tercer año de vida. Es decir, que el nivel de supervivencia de los emprendimientos apenas alcanza el 20%. Y estas cifras, que son en alguna medida aterradoras, no corresponden solo a Chile, son a nivel universal. La tasa de emprendimientos de éxito es bastante, pero bastante elevada. Por supuesto, normalmente se dan a conocer los grandes casos de éxito y a veces se olvidan los fracasos, pero todos los años se fundan muchas empresas, pero también todos los años desaparecen muchas empresas. Habitualmente y particularmente para el caso de los fracasos y en el caso de las empresas, se atribuyen a escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda, falta de fuentes de financiamiento, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, el costo del crédito, la falta de capacitación, la mala gestión administrativa y financiera, entre otros. Son, repito, las causas que generalmente se atribuyen a los fracasos de los nuevos productos y de los emprendimientos. Pero ante esto, de inmediato surge un interrogante, surge una pregunta. ¿Por qué, a pesar de tener que enfrentar la misma problemática, algunos emprendimientos sobreviven, progresan y crecen, incluso hasta llegar a convertirse con el paso de los años en grandes empresas? En otras palabras, todo emprendimiento, todo nuevo producto se enfrenta a problemas similares. ¿Y por qué algunos siguen adelante y otros se quedan en el camino? Bueno, hay varias razones para ello. A nuestro juicio, las principales causas de fracaso, más que las anteriores, se pueden atribuir a los siguientes factores. Uno, el mito del emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy se estimula mucho ser emprendedor. El que no es emprendedor prácticamente es un fracasado. Sé tu propio jefe, etcétera, etcétera. Pero definitivamente no todos tienen las condiciones para ser emprendedor. Uno puede enseñar muchas cosas, pero a lo mejor ciertos elementos que debe tener un emprendedor no se pueden enseñar. No todos deben ser emprendedores. Más, uno puede realizarse profesionalmente perfectamente en una empresa establecida. Muchas veces se cita a Steve Jobs, que él decía, si tú no trabajas por tus sueños, te tocará trabajar por los sueños de otros. Pero eso no es tan cierto, porque Steve Jobs, para tener éxito en sus empresas, necesitó de colaboradores eminentemente creativos e innovadores que se realizaron a través de su organización. Y él, en los requisitos de selección de personal, insistía mucho en que necesitaba a estas personas creativas. En definitiva, muchas personas siguen y tratan de emprender y no tienen las condiciones, habilidades o intereses. Otra causa frecuente es un mal comienzo. Se suele confundir una idea con una oportunidad, que son cosas diferentes. Una idea es, me gustaría hacer tal cosa. Una oportunidad es que para aquello que yo quiero hacer, realmente hay una demanda, haya gente interesada en adquirir o obtener lo que yo estoy ofreciendo. Y desafortunadamente muchos emprendimientos parten con una idea más no una oportunidad. Como en un know-how, la gente dice yo sé hacer, yo sé fabricar, se pone a hacerlo, se pone a fabricarlo y después dice, bueno, ahora bien, ¿a quién se lo vende? Digamos que yo quiera dedicarme a la artesanía. No es la artesanía que a mí me guste, no es la artesanía que yo sepa hacer. Si yo quiero tener éxito, debe ser la artesanía que está demandando el mercado, que es algo diferente. A veces
se produce un errado desarrollo de la oferta de valor. Es decir, yo detecto una oportunidad verdadera, la gente quiere, necesita tal o cual cosa, pero al desarrollar el producto o servicio no responde a los requerimientos reales del mercado. Es decir, aún siendo un producto que tiene oportunidad, no lo he desarrollado y el modelo de negocio no es el adecuado. O no dar el paso de emprendedor a empresario. Muchos emprendimientos fracasan porque ese emprendedor no entiende que llega un momento en que él deja de ser y estar particularmente en la etapa productiva para asumir otras responsabilidades que tienen que ver con la venta, con la parte financiera, con la parte de personal, etc. Hay un punto de inflexión en que ese emprendedor debe transformarse en empresario y no todos los emprendedores así lo asumen o así lo entienden. Pero tal vez, a nuestro juicio, el problema más importante, además de los ya citados, es precisamente no utilizar el marketing, porque el marketing definitivamente ayuda a la identificación y no solo la identificación, sino que la validación de las verdaderas necesidades y expectativas del mercado. Pero no solo ayuda a la identificación, validación de estas, sino que también facilita el diseño de los productos y no solo el diseño de los productos, sino que la comercialización de los mismos. Hoy no basta con tener un buen producto, un buen servicio, sino que definitivamente hay que saberlo vender, comercializar. Por eso decimos de que muchas veces los emprendimientos, aparte de tener una buena idea y haber detectado una oportunidad, fracasan porque no utilizan esta herramienta que llamamos el marketing. Y particularmente en esta época de revolución digital, hay que tener presente de que el objetivo del marketing continúa siendo el mismo. ¿Y cuál es ese objetivo del marketing? Precisamente satisfacer las verdaderas necesidades y expectativas del cliente, consumidor, usuario y o comprador a través de un producto o servicio, logrando una experiencia satisfactoria y buscando su lealtad. Hoy se habla mucho y se pone de moda el marketing digital, etcétera, etcétera, pero realmente el objetivo básico del marketing sigue siendo el mismo, valiéndose de otras tecnologías. Y ese objetivo del marketing es satisfacer las verdaderas necesidades y expectativas del cliente, buscando una experiencia de compra satisfactoria y su lealtad. Es decir, realmente las actividades del marketing, para decirlo de manera rápida y ligera, son las siguientes. En primer lugar, identificación de las necesidades, deseos, problemas y expectativas actuales y futuras del mercado. Partimos identificando necesidades. Ningún emprendimiento o nuevo producto va a tener éxito si no parte satisfaciendo una verdadera necesidad, deseo o problema del mercado, mirando también hacia el futuro. A partir de esa identificación, por supuesto, el desarrollo de los productos o servicios para satisfacerlo con un modelo de negocio acertado. No basta tener el producto o servicio, sino que la forma de hacerlo llegar a las personas interesadas debe ser también acertado. Hay que tener para esto un conocimiento y no solo entendimiento cabal de los consumidores, usuarios, compradores y clientes. Es un aspecto clave. ¿Cómo compran? ¿Por qué compran? ¿Qué les llama la atención? ¿Quién realiza la compra? ¿Cuál es el perfil de ese comprador? Mientras más sepamos de ese mercado, más pertinentes van a ser todas las estrategias de marketing que se hagan. También como actividad del marketing, por supuesto, está entregar, comunicar y mantener información sobre la empresa, sus productos y sus servicios. No es solo la publicidad en sí, hay que comunicarse con sus clientes
y mantener información permanente sobre la empresa, sus productos y sus servicios. Hacer que los productos y servicios estén disponibles en los lugares y canales adecuados con una experiencia de compra satisfactoria. Hoy hay multicanales, omnicanales, hay muchas formas de llevar esos productos al mercado y hay que escoger las mejores posibilidades con una compra satisfactoria, que hoy es determinante en la mantención de esos clientes. Por supuesto está el tema del precio, conveniente y atractivo con forma de pago acertada. Muchas veces erróneamente se piensa de que el precio es un costo más un margen de utilidad. Por supuesto es erróneo. El precio es la cantidad de dinero que esas personas están dispuestas a pagar para lograr una determinada satisfacción de ese producto y los valores agregados que pudieran ofrecer. Adicionalmente, hay que actualmente y en nuestros mercados proporcionar medios de escucha, además de ofrecer servicios, atención y seguimiento. Y por último, buscar la lealtad de los clientes, porque el fin último del marketing no es solo vender, es particularmente mantener a esos clientes leales y satisfechos. Como pueden ver, las actividades del marketing son muy variadas, pero todas ellas conducen a el último punto: obtener y mantener esos clientes de la organización. Porque si un emprendimiento no factura, en caso que sea una actividad con fines de lucro, hasta ahí llega nuestro proyecto. Teniendo presente en definitiva qué vendemos en nuestras organizaciones, como hemos dicho e insistido varias veces, satisfactores a necesidades, deseos o soluciones. Más que productos o servicios, lo que vendemos son satisfactores. Es más, una misma necesidad se puede satisfacer con diferentes productos o diferentes servicios. Lo importante es tener el satisfactor adecuado a esas necesidades. Por otra parte, vendemos, entre comillas, características, ventajas y beneficios. Pero cuando yo estoy hablando de características, incluso de ventajas, estoy hablando de mi producto y mi empresa. Solo cuando hablo de beneficios, le estoy diciendo a esos clientes qué van a ganar o qué van a ahorrar al hacer negocios conmigo. Y lo que ellos compran más que características o ventajas son precisamente los beneficios que obtienen. Hemos insistido mucho en que la experiencia de compra tiene que ser algo memorable, con buena atención, con buen servicio, con buenas características, con todas las facilidades del caso. A tal extremo que muchas veces uno recuerda eso, la imagen de la empresa en términos de la experiencia. Se ha llegado a decir incluso que el marketing, más que una lucha de productos o servicios, es una lucha de experiencias que se logran con los clientes. De allí que se diga que vendemos imágenes y percepciones, lo que la gente piensa de nuestra organización, de nuestros productos, de nuestros servicios. Y también tener presente que los productos son ampliados, es decir, los productos y servicios en términos generales son cada vez más fáciles de imitar, más parecidos, y a menudo las diferencias competitivas se establecen más en términos de esos valores agregados que uno pueda proporcionar, la forma de pago, la entrega, la capacitación, etc. Y dentro de esos valores agregados, por supuesto, está la atención y servicio. Términos que a veces se confunden. Atención es la ayuda, la relación interpersonal. Servicio más bien es la asesoría, son los procesos involucrados. Es decir, una empresa puede dar una buena atención y un mal servicio, y al inverso, dar un buen servicio con una mala atención. Y por supuesto, ambos factores son determinantes. En todo tipo de organización, incluso en el matrimonio, si ustedes no dan una buena atención y servicio a su pareja, corren el riesgo
de que se busque otro proveedor. Muchas veces se dice, y hay una frase de Walt Disney al respecto, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y se insiste mucho, como digo, en ello. Sin embargo, a veces se descuida algo aparentemente elemental, que no es suficiente de que se puede, sino cómo se puede lograr, que es ese proceso, por supuesto, de convertir lo que está soñando en algo real. Y no se le da suficiente interés en el cómo se puede lograr. A veces se tienen buenas ideas, pero hay que orientar el proceso mediante el cual esas ideas se transformen en innovaciones aceptadas por el mercado. Es decir, una oferta de valor adecuada con un modelo de negocio acertado y una experiencia de compra satisfactoria. Ese proceso hay que orientarlo, porque a veces tenemos buenas ideas, lindas ideas, pero en ese proceso de tratar de llevarlas al mercado, a veces sufren una transformación y terminamos ofreciendo algo parecido, pero no exactamente igual a lo que el mercado, las personas, empresas querían. Por ello, insisto, hay que orientar ese proceso, que de manera muy resumida es el siguiente. Partimos con una idea, vemos si esa idea realmente es una oportunidad de negocio. Vale decir, si para aquello que estamos pensando hacer hay demanda, hay un grupo de personas o empresas interesadas en aquello que yo pretendo hacer. Después que hemos validado esto, desarrollamos naturalmente el producto o servicio que va a satisfacer esa oportunidad de negocio. Una vez que tenemos ese producto o servicio, volvemos a validarlo con el mercado. Hemos sabido interpretar los deseos, las necesidades, las expectativas. Una vez que ya tenemos ese producto validado con el mercado, podemos desarrollar la oferta de valor y el modelo de negocio. Vale decir, qué vamos a proporcionar y cómo lo vamos a proporcionar. Pero no basta con tener una oferta de valor y un modelo de negocio acertado. Hay que hacer estrategias de marketing, porque podemos tener un excelente producto o servicio, pero si no está el precio adecuado, si no son los canales de distribución los pertinentes, si ellos no se enteran de la existencia de nuestro producto o nuestra empresa, por supuesto no lo vamos a vender. De allí que el marketing sea algo clave en los emprendimientos. Hoy, como ya lo mencionaba, no basta con tener un buen producto o servicio, sino que definitivamente hay que saber comercializarlo para obtener productos o empresas exitosas o sostenibles. Vale decir, de manera muy resumida, el proceso parte con la creatividad, con la idea, verificar si esa idea es una oportunidad de negocio, hacer el producto o servicio, validarlo con el mercado. Una vez que lo validamos con el mercado, desarrollar la oferta de valor y el modelo de negocio, las estrategias de marketing pertinentes, y eso efectivamente nos puede llevar a productos o empresas exitosas y sostenibles. En resumen, hay que preguntarse qué vamos a resolver mejor de lo que ya existe, para quiénes seremos realmente relevantes, cuál será nuestro diferencial, está realmente la gente dispuesta a pagar por nuestra solución. Si las respuestas son afirmativas, realmente, además de enterarse de nosotros, tener un emprendimiento que pueda ser relativamente exitoso. Por ello, ya un poco concluyendo, podríamos decir que los emprendimientos no fracasan por culpa de la economía. Los emprendimientos no fracasan por culpa de la competencia. Los emprendimientos no fracasan
por culpa del gobierno. Los emprendimientos fracasan porque no se diferencian, fracasan por una mala oferta de valor, fracasan por errados modelos de negocio, fracasan porque no saben darse a conocer, fracasan obviamente por falta de clientes, en definitiva, fracasan por una falta de marketing y de creatividad. Como decía, elementos claves cuando estamos emprendiendo. Los emprendimientos no fracasan por culpa de la economía, no fracasan por culpa de la competencia, no fracasan por culpa del gobierno. Fracasan porque no se diferencian, por una mala oferta de valor, por errados modelos de negocio, porque no se dan a conocer, por falta de clientes y en definitiva por falta de marketing y creatividad. Incluso esto lo dice la inteligencia artificial, algo que está tan de moda en este momento. Si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial sobre estos temas, van a obtener la siguiente respuesta textual. El marketing y la creatividad son elementos indispensables al emprender. El marketing te permite comprender tu audiencia, promover tu negocio y diferenciarte de la competencia, mientras que la creatividad impulsa la innovación, te ayuda a desarrollar estrategias impactantes y a resolver problemas de manera única. Al combinar ambos aspectos, puedes aumentar las posibilidades de éxito de tu emprendimiento. Eso, insisto, lo dice la inteligencia artificial, algo que está tan de moda y es algo a favor, pero también a veces una amenaza en nuestras profesiones. Bueno, eso es lo que yo trato de plantear en ese nuevo texto. Como conclusión, podríamos decir que muchas ilusiones y proyectos se han visto logrados por una equivocada visión de lo que es verdaderamente fundamental al emprender, ya que además de estar motivados y poseer ciertas competencias, se requiere de la creatividad para encontrar ideas originales y pertinentes, pero también del marketing para ayudar a identificar oportunidades y validarlas, definir el negocio y la oferta de valor, al mismo tiempo para diseñar estrategias creativas para comercializar esas innovaciones. Reitero entonces lo que postulo en el libro, que muchas ilusiones y proyectos fracasan porque no se considera el marketing y la creatividad como elementos fundamentales, como factores claves del éxito cuando estamos realmente emprendiendo. Porque el marketing más la creatividad definitivamente nos van a llevar a un éxito emprendedor. Como decía al comienzo, muchas veces se habla de marketing, otras tantas de creatividad, pero rara vez se unen estos conceptos cuando estamos hablando de emprendimiento. Y de acuerdo a nuestro criterio, realmente para tener un éxito emprendedor debemos manejar tanto la creatividad como el marketing. Yo realmente les agradezco la atención que han tenido. Les deseo muchos, pero muchos éxitos en todos los proyectos que emprendan. Como comprenderán, agotar un tema tan complejo como es el marketing y la creatividad en un corto tiempo es prácticamente imposible, pero si tan solo una, dos o tres ideas de todo lo conversado a ustedes les sirve, particularmente pueden ponerlo en práctica, pienso que hemos invertido el tiempo. Suelen mis coordenadas, es decir, cualquier duda, consulta, me pueden ubicar en cualquiera de esos aspectos. Correo, WhatsApp, etc. Cualquier inquietud, con mucho gusto la puedo resolver. Y por último, como soy un hombre de marketing, por supuesto, les comento
que el libro ya está disponible. Desafortunadamente, por un problema de distribución, el libro físico aún no se encuentra en Chile, solamente se encuentra el ebook, pero a más tardar en un par de meses va a estar ya también en el mercado local. En alguna medida esto puede considerarse un error. Es un tema que yo trato en otro libro que se llama Desarrollo de Nuevos Productos, también editado por McGraw-Hill, que nunca se debe hacer un lanzamiento si el producto no está disponible. Pero en este caso hubo problemas logísticos y solamente lo tenemos en ebook. Una vez más, gracias a la Universidad de Valparaíso, a la Escuela de Ingeniería Comercial, por la oportunidad que me dieron de compartir algunas ideas y conceptos con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al profesor por su excelente exposición. ¿Les parece que pasemos ahora a las preguntas? Pero antes también aquí en el chat tenemos a Juliana que dice, hola profe, saludos desde EICOV. Y también tenemos a Alison que nos dice muchas gracias y feliz semana a todos. Así que aprovechando que está el profesor Alejandro acá, yo les invito a que puedan realizar algunas preguntas. Sí, abrimos un espacio para preguntas. Quisiera participar en la pregunta, Alejandro. Soy Ramiro Arteaga. Como siempre, felicitarte por tu claridad y la didáctica que tienes en estos temas. No me canso de escucharte. Por otro lado, me gustaría un poquito más, quizás, o sea, ¿qué perspectivas ves en la innovación y en la creatividad con todo aquello que se está hablando de la inteligencia artificial? Ahora todos son hipótesis, son suposiciones. Hablan mucho sobre este tema porque, bueno, cada uno piensa que ya ha encontrado la pólvora. Pero vos sabés que, bueno, trabajamos juntos en muchas cosas, somos convencidos que la creatividad es algo, para mí, que no se va a poder reemplazar fácilmente por la tecnología, ¿no? Quizás uno de los aspectos en que no va a poder vencer. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alejandro? En primer lugar, saludarte, estimado amigo, colega, que hemos trabajado juntos mucho, incluso no solo hecho eventos, sino escrito, ¿verdad? Cosas en conjunto. Bienvenido. En relación a tu pregunta, yo pienso que la inteligencia artificial, incluso sumado a todas las nuevas tecnologías, es una herramienta más. Lo que me preocupa es que a veces se considere más importante la herramienta que la utilización de la herramienta. Por ejemplo, con todo el tema del marketing digital se habla, no, el marketing sigue siendo el marketing. Y ahora la inteligencia artificial es una ayuda más que debemos manejarla con todos los criterios del caso. Gracias, estimado amigo y colega. Me parece correcto. O sea, es un punto de vista muy interesante, ¿no? Que hasta ahora no me voy a poder convencer si va a poder ser reemplazado por esta herramienta el cerebro. El cerebro es el que hace la herramienta. Así es que veremos qué pasa con el tiempo, pero porque hay muchos fanáticos ya de la inteligencia artificial que dicen que esto, bueno, que vamos a ser totalmente reemplazados. Te felicito nuevamente, Alejandro, y como siempre estamos en todo momento. Un abrazo. Agradecemos a Ramiro su pregunta. Tenemos una pregunta en el chat de Juliana. Ella dice, me gustaría preguntar qué piensa el profe, qué mercado él considera que se encuentra en un auge en el sentido de las tendencias actuales y que actualmente la oferta no se está adaptando. A la pregunta en el chat ahí de Juliana. Bueno, estamos tratando a cualquier tipo de oferta de adaptarnos, y de eso se trata el desafío y la tarea. Habría que ver qué casos particulares ella considera que a lo mejor no estamos sabiendo responder. En todo caso, los mercados después de la pandemia, ¿verdad?, han evolucionado mucho y hay que tener presente todos esos cambios y el poder que tiene actualmente el cliente, el consumidor, el usuario.
han cambiado muchas cosas, pero insisto en algo que le comentaba a Ramiro. El objetivo del marketing sigue siendo el mismo. Son nuevas herramientas, toda la tecnología, toda la parte digital es fundamental, pero el objetivo último de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa, es satisfacer esas verdaderas necesidades y deseos que pueden ir naturalmente evolucionando y cambiando de acuerdo a las circunstancias. Gracias, profesor. También tenemos saludos de Tomás Kirbe desde Ovalle y de Jessica Cabrera desde Madrid. Y tenemos una pregunta de Alejandra Flores, ella está conectada por Zoom, nosotros estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, perdón, este lanzamiento, y Alejandra nos hace dos preguntas. Ella es alumna de la escuela y pregunta, ¿cuál sería el consejo que el profesor puede darle a los emprendedores? Porque en el libro y en la exposición hablo mucho de los emprendedores. ¿Cuáles serían quizás los 3 consejos puntuales para que los emprendedores no sientan esta pérdida de falta de creatividad? Y también usted como ingeniero comercial y ex director de esta escuela, ¿cuál es el consejo para los estudiantes de ingeniería comercial que lo están mirando en estos momentos? Bueno, en relación al tema de la creatividad, hay muchas formas de motivarlos, hay herramientas, ejercicios, etc. Y siempre la capacidad de cuestionar las cosas. Habrá una forma mejor de hacerlo, o sea, siempre tener ese espíritu crítico. Y en relación a los estudiantes, lo mismo, cuestionar. En las clases, cuestionar, preguntar, no adoptar, como muchas veces se hace, una actitud pasiva, viene el profesor, viene el libro, dice las cosas. No, cualquier cosa se puede analizar, discutir, conversar, etcétera, etcétera. Y en alguna medida la educación es un compartir, o sea, es un construir juntos, profesor, estudiante, para lograr los fines. Gracias, profesor. También tenemos una pregunta del profesor Ernesto Fernández. Profesor Alejandro Snark, un gusto, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Como profesor y colega, ¿no es cierto?, de su añorada Escuela de Ingeniería Comercial, quisiera invitarlo a usted a que pudiera entregarnos un consejo, porque le doy el contexto. Dice que los jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, en este siglo XXI, muchos que tienen grandes sueños o quieren emprender, suelen ver como íconos referentes de este emprendimiento a personas que han sido muy exitosas y que siempre se colocan, ¿no es cierto?, como ejemplos del emprendimiento. Usted mencionaba al mismo Steve Jobs, podemos tener a Bill Gates, a Richard Branson, y los jóvenes suelen recordar las frases célebres, las decisiones casi heroicas que toman estos verdaderos próceres del emprendimiento, ¿no es cierto?, al momento de llevar adelante su negocio. Cosas como, por ejemplo, que Steve Jobs vendió su Volkswagen para construir 50 tarjetas de circuito, o que Bill Gates abandonó sus estudios en la Universidad de Harvard para fabricar un producto que, según dicen por ahí, nadie necesitaba, ¿ya? Cosa que sabemos que desde el punto de vista del marketing no es así. Y hay alguien que, lo mismo Steve Jobs, ¿no es cierto?, dice que su consejo es: dedica toda tus energías y esfuerzos a hacer lo que quieres. Y el mismo Bill Gates les señala que les dice: tengan absolutamente claro lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Sin embargo, hay frases que son, desde mi perspectiva, mucho más enriquecedoras al momento de no solo motivar a pensar, sino que también a aterrizar el pensamiento, a tratar de llevar ese pensamiento desde la idea, desde el sueño, a un verdadero plan de desarrollo, a un verdadero plan de negocio. Hay una frase que a mí me gusta mucho usar a veces al compartir con los chicos, que es una que dijo Woody Allen, que señala lo siguiente, comillas: el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Y quisiera pedirle a usted, profesor, humildemente, que nos deje una frase, ¿ya? Una frase para el bronce, por favor.
Bueno, gracias por tu aporte y tus comentarios en esto. Creo que realmente a veces se vanagloria mucho casos muy puntuales, muy importantes, sin lugar a dudas, pero son eso, ¿verdad? Es una persona en millones y el común de los emprendedores no corresponde a ese patrón. Entonces, en primer lugar, a veces pienso que se ilusiona demasiado a la gente. Mire, este empezó con un garaje y construyó todo un imperio, cuando la realidad es complicada, es difícil, requiere mucho esfuerzo, y me gusta mucho la frase que citaste de Woody Allen. Las cosas no son simples. Yo decía que uno de los impedimentos incluso de la creatividad es el deseo de triunfar fácil. No, Eh, las cosas son complicadas, ¿verdad? Requieren tiempo, requieren esfuerzo. Uno de los inventores más grandes del siglo pasado, Tomás Alva Edison, ¿verdad? Él decía, mi trabajo consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración y sudor, y así definía su trabajo creativo. Entonces sí, hay que esforzarse, las cosas no llegan fácilmente. Entonces estoy de acuerdo contigo de que si bien es cierto, estos grandes próceres son muy ilustrativos, a veces también es importante entender el esfuerzo, entender que realmente se cae a veces y tiene la habilidad de levantarse y seguir adelante. Pero a eso yo le agregaría de que hay procesos, de que hay herramientas, ¿verdad?, que a veces se dejan de lado. No basta, como digo, de tener buenas ideas, sino que tú hablas del plan de negocio y de algunas metodologías que los emprendedores deberían tomar en cuenta y utilizar para tener éxito. Pero definitivamente es trabajar, trabajar y trabajar para lograr los objetivos. Gracias, Ernest. Profesor, y en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta de este lanzamiento. La pregunta es la siguiente, la hace Alcilene y dice, profesor Alejandro, pese a no ser de mi área de conocimiento y actuación, quisiera sus consideraciones en cuanto a la inteligencia artificial, visto que al tomar el universo de información, a mi parecer, tampoco sería una herramienta fiable, es decir, podría actuar como un agente manipulador al canalizar ideas tomadas sin un pensamiento crítico específico. Bueno, y consulta si se entiende la pregunta que ella estaba planteando. Sí, el tema de la inteligencia artificial daría para hablar toda una hora. Es complejo, no es la última palabra, es manejo de información que existe, hay equivocaciones que se han cometido, hay problemas éticos, hay problemas morales, ¿verdad?, en torno a la inteligencia artificial. Yo creo que todavía se está desarrollando, que es algo que viene muy rápidamente, pero que todavía tiene algunos, no diría defectos, pero algunos inconvenientes, y eso de utilizarla incondicionalmente tampoco es correcto. E insisto en que hay problemas morales y éticos de por medio. La inteligencia artificial utiliza la información, los datos que existen, que son millones, pero no siempre los utiliza adecuadamente, etcétera. Pero ya sería entrar a otro mundo. Lo que yo sí digo es que es un recurso que hay que utilizar, que hay que tomarlo con cierto beneficio de inventario, como dicen los técnicos. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, queremos agradecer también a todas y todos los que están conectados a través de Zoom y también que han estado viendo este lanzamiento a través de nuestro canal de YouTube. También aquí Esteban nos envía saludos desde La Serena. Así que muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación, por su interesante presentación también, que estamos seguros que a todas y todos los estudiantes que nos han escuchado durante esta jornada les sirve mucho. Así que yo me despido, que tengan todos muy buena tarde y atentos a las redes sociales de Ingeniería Comercial porque pronto estaremos comentando más novedades. Muchas gracias una vez más y muchos, pero muchos éxitos. Gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, que esté muy bien. Adiós.